¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos al capítulo número 4 de este curso básico de Excel. Ya saben, estamos todos los días viernes publicando un capítulo nuevo y este es ya el cuarto capítulo de los 5 que vamos a publicar en este curso básico de Excel. Si no has visto los videos anteriores, los capítulos anteriores, te recomiendo que los busques en nuestra lista de reproducción y vas a aprender a utilizar Excel de la mejor forma desde cero. Hoy estaremos tocando temas relacionados a lo que son formatos de tabla, ¿no? Vamos a aprender a utilizar formatos de tabla, vamos a aprender a utilizar filtros, vamos a aprender a utilizar formatos condicionales. Es otra de las herramientas que es muy útil, pero mucha gente lo desconoce, ¿no? Gráficos estadísticos. Vamos a empezar vamos a aprender más bien a graficar, a hacer gráficos estadísticos de tipo pastel, de tipo torre, ¿sí? Y vamos a aprender también a ordenar datos por medio de las opciones que tiene Excel o también por medio de función. Así que lo dicho, pues ya saben, dedito arriba, lo agradeceré sobremanera y sobre todo suscríbanse al canal. Eso es importantísimo, suscríbanse, activen la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que publicamos un video. No se olviden, amigos. Así que sin más, empezamos. Pues bien, como ya les dije, ¿no? Hoy tocaremos el tema de formatos de tabla, filtros, hablaremos de filtros, formatos condicionales, aprenderemos a hacer gráficos estadísticos y el ordenamiento de datos. Entonces, para no perder tiempo, vamos a empezar de una vez con lo que son formatos de tablas, ¿no? Para esto yo tengo aquí ya definido unos cuantos datitos, ¿no? ¿Qué son los formatos de tablas? A ver, los formatos de tablas tiene algunas ventajas el utilizar formatos de tabla, porque muchas veces nosotros tenemos datos así sueltos en forma de tabla, pero sueltos me refiero a que no tienen ningún formato. Y darles un formato de tabla a veces es muy ventajoso, porque nos proporciona algunas bondades que normalmente no se podría hacer si es que tuviésemos los datos como lo tenemos en esta manera, ¿sí? Para darle un formato nosotros a una tabla, pues tenemos algunas alternativas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo estos datos aquí, ¿sí? Entonces, una de las opciones es darle formato yéndonos a la opción de menú, ¿sí? En inicio, vamos a inicio y vamos a seleccionar aquí en donde dice dar formato como tabla. Fíjense ustedes. Y aquí nos va a mostrar todos los formatos disponibles. Es decir, si yo selecciono alguno, automáticamente me va a aparecer esta alternativa que me dice dónde están los datos de la tabla, porque tengo que seleccionar un rango, ¿sí? Excel detectará automáticamente en la hoja que estamos ubicados, detectará los datos y nos marcará automáticamente todo el borde, fíjense. Pero puede darse el caso de que a lo mejor tengamos dos tablas por aquí o dos grupos de datos, uno por aquí y otro por acá. Entonces ahí sí debemos nosotros mismos seleccionar a qué grupo de datos queremos darle un formato de tabla. En este caso, como había solo uno, ya Excel mismo me seleccionó todo esto. Pero ojo con esto, ¿no? Aquí debajo, una vez que ya seleccionamos el rango, fíjense, aquí debajo tenemos esta opcioncita de aquí, que dice la tabla tiene encabezados. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si es que nosotros tenemos una tabla con encabezados, pues lo que debemos hacer es indicarle a Excel, vuelvo a poner formato de tabla y voy a darle un formato, debemos indicarle que tenemos encabezados, como en este caso, ¿sí? Los encabezados míos son nombre, apellido y deuda. Entonces, si yo no tuviese aquí este encabezado, pues esto lo dejo desmarcado. Pero en este caso, como sí tengo este encabezado, pues tengo que dejarlo marcado, ¿sí? Desde el A1, nuevamente, ¿no? Formato, selecciono y digo la tabla tiene encabezados y digo aceptar. Y van a ver ustedes cómo automáticamente adoptó este formato la tabla. Y nos aparece aquí arriba automáticamente una opción nueva que dice diseño de tabla. Y podemos ver algunas opciones nuevas que nos aparece aquí. Nos aparece otros estilos diferentes si es que quisiésemos cambiar y algunas opciones más acá. Algo importante, esta opción de aquí que dice nombre de la tabla. Cada vez que nosotros seleccionamos una tabla, es necesario darle un nombre.
Por lo general se crea el nombre automáticamente tabla 1, tabla 2, tabla 3 o las tablas que tengamos, dependiendo. En este caso, como no tengo ninguna todavía, me aparece como tabla 1. Pero yo suelo siempre ponerle un nombre a la tabla. En este caso, por ejemplo, dice nombre, apellido y deuda. Voy a ponerle la tabla deudas. Así se va a llamar. Simplemente escribo aquí, donde dice nombre de tabla, escribo la palabra, el nombre que le quiero dar y pulso Enter. Nada más, no hay que hacer absolutamente nada más. Y miren ustedes cómo ya tomó el formato de una tabla. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la diferencia de tenerlo así y de tenerlo de forma diferente? Ya van a ver ustedes. Por ejemplo, miren, si es que yo aquí, ¿sí?, voy a agregar un campo más, ¿sí? Vamos a suponer, digo nombre, apellido, deuda y voy a poner, qué sé yo, plazo, ¿sí? Miren lo que ocurrió. Cada vez que vayamos agregando un campo, ¿sí? Voy a ponerle con mayúscula plazo, ¿no? Cada vez que vayamos agregando un campo, automáticamente nos agregará con el formato de tabla, ¿sí? Y agrego otro acá, se agregará automáticamente y así por el estilo. Digo, por ejemplo, 45 en plazo en días, ¿no? A ver, plazo. Y voy a poner slash. ¿Dónde está el slash? Por acá. En días. ¿Ya? Y puedo poner aquí valores, ¿no? 45, 45, 30, 30, 30, 30, 60, 45, 60 y 30. ¿Ya? De esta manera. Ahora bien, una de las ventajas, como dije, automáticamente cada vez que agregamos una columna nueva, se agregará con este mismo formato. Segunda cosa, fíjense ustedes. Aquí yo puedo poner, por ejemplo, agregar una operación matemática. Voy a poner, por ejemplo, interés, ¿sí? Interés. Y vamos a decir, fíjense, ya se adoptó este formato, ¿no? Porque estamos con formato de tabla. Y voy a decir que el interés ha sido 5, esto en dólares, ¿no? Voy a poner datos así al azar. Ya vamos a suponer que tengo estos datos. Fíjense qué es lo que ocurre si es que yo agrego aquí un campo más que diga deuda total. Es decir, el interés más la deuda principal. ¿Sí? Y lo que yo hago aquí, una fórmula simple de suma, por ejemplo, digo esto más el interés. Miren cómo me aparecen los campos. Me aparece con una arroba, Esto que quiere decir que toda la columna deuda va a ser sumado con toda la columna interés. Y si pulso Enter, miren, ¿sí?, ya me sumó todos los datos. No me hizo falta ni siquiera poner Control C, Control V, ni nada de eso, porque ya la tabla automáticamente realizó la operación. Entonces la tabla, como tiene un formato, asume que todos los valores pues deben tener el mismo formato, en este caso la misma fórmula, ¿no? Entonces otra de las ventajas que tiene es, por ejemplo, si yo quiero agregar aquí debajo una fórmula, quiero hacer una sumatoria, quiero hacer, no sé, algo aquí debajo, sacar un promedio o algo, pues en lugar de agregar una función suma, una función promedio o qué sé yo, ¿sí?, podemos hacer, miren ustedes, en diseño de tabla, aquí en la opción arriba en diseño de tabla, una vez que estamos ubicados dentro de la tabla, vamos a darle clic en donde dice fila de totales, ¿sí?, fila de totales, y miren lo que me apareció ya aquí abajo. Me aparece primero el total de la deuda, pero si ustedes dan clic en los demás campos, fíjense, nos aparece ya automáticamente todas las operaciones que podemos hacer con esto. Entonces, por ejemplo, yo quiero tener un promedio o una suma de todas las deudas, pero sin los intereses. Digo suma y me ha sumado todas las deudas. Si quiero tener un promedio de los plazos que yo he prestado dinero, digo promedio. Miren, a mí me da el promedio. Si el interés, yo quiero, por ejemplo, ¿cuál es el interés máximo que estoy cobrando? Digo máximo $8, ¿no? Es el interés, bueno, en este caso no son porcentajes, sino son valores, ¿no? $8 es lo máximo que estoy cobrando de interés. Entonces, fíjense ustedes, de esta manera nosotros podemos tener un total. Y si aquí desmarcamos, aquí arriba desmarcamos la fila, la opción que dice filas de totales, van a ver ustedes que simplemente desaparece la última fila. Y ojo, si es que yo agrego aquí, digo, Pedro Urdiales, por ejemplo. Ya, no sé si sea con Z o no, pero bueno. Digo, por ejemplo, tiene una deuda de $1000.
Miren, ya me hace el cálculo acá, solito, ¿sí? Sin yo hacer nada, ¿no? Me dice el plazo en días, por ejemplo, yo digo 30 días, ¿sí? Y el interés que ha generado, no sé, $10, ¿sí? Miren, ya me da el total, solo, sin haber hecho yo nada. Simplemente agregué la fórmula aquí arriba, la fórmula del cálculo, y automáticamente me hace todos los cálculos. Además de eso, otra de las ventajas que tiene la tabla, bueno, le insertamos desde acá, ¿no? Pero existe otra forma también de insertarle un formato de tabla. ¿Y cuál es? Si tenemos nosotros datos, la otra forma es yéndonos a la opción de insertar, ¿sí? Y aquí le damos clic en tabla. Ahorita no me aparece porque ya tiene mi hoja formato de tabla, entonces no me va a aparecer esto marcado. Pero si es que no tuvieran, pueden hacerlo de las dos formas, ¿no? En insertar, dando clic en tabla, o en su defecto en inicio, en dar formato de tabla. Y aquí podemos escoger los formatos que nosotros queramos. Miren, podemos cambiar el formato si no nos gusta el color, qué sé yo, le dejamos así y listo, ¿sí? Entonces es algo muy ventajoso, ¿no? Utilizar de esta forma las tablas, porque nos ahorra un montón de tiempo. Mucho tiempo al momento de hacer cálculos, agregar fórmulas o agregar columnas o variables dentro de una tabla. Y también nos aparece esto de acá, que ustedes ven por aquí, que dicho sea de paso, pues es el punto número 2 de este capítulo, que hace referencia a los filtros, ¿sí? Punto número 2, filtros. ¿Qué son los filtros? Cada vez que nosotros agregamos un formato de tabla, se crean estas flechitas que ustedes ven aquí. Estos son los filtros, ¿sí? ¿Qué es un filtro? Un filtro es una opción que nos aparece, digamos, desplegable en cada cabecera, que es considerado como una variable, ¿sí? En cada cabecera de nuestras tablas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿para qué sirven esos filtros? Estos filtros sirven justamente para eso, para filtrar información. Cuántos de qué tipo, cuántos de qué valor, cuántos de qué fecha, ordenar por, o digamos filtrar por tal o cual, por sexo, qué sé yo, ¿sí? Supongamos que aquí digo, yo voy a agregar la variable sexo, ¿sí? Y digo, pues Juan es masculino, María es femenino, Sara femenino, Pedro masculino, 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 femenino, femenino, masculino, 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 femenino, femenino, masculino y masculino. Ok. Yo tengo aquí una variable sexo. Ahora bien, yo quiero filtrar, por ejemplo, ¿sí? Quiero filtrar y digo, doy clic en la cabecera, el filtro, es la flechita de aquí, insisto, ¿no? Ese es el filtro que aparece por cada una de las variables, en este caso de las columnas, ¿no? Digo, por ejemplo, quiero filtrar solo sexo masculino. Doy clic en filtro y aquí debajo me aparecen los valores. Miren, F y M. Digo, quiero solo femenino. Primero quito, desmarco el que está seleccionado todo, porque aquí me está mostrando todo. Quito y dejo solo femenino, ¿sí? Y digo aceptar. Y miren ustedes cómo me muestra, ¿sí? El total de personas del sexo femenino. Entonces, por ejemplo, si yo aquí dentro de la tabla me voy a diseño y digo fila de totales, y aquí quiero que me cuente, digo, voy a contar, ¿sí? Perdón. Aquí quiero que me cuente, este no es un dato numérico, ¿no? Contar, me dice que 1, 2, 3, 4, aquí no, aquí no voy a poner ninguno porque este no es un dato que podamos calcular. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me dice que son 6 personas del sexo femenino, ¿sí? Y si yo cambio y digo, por ejemplo, sexo masculino, le cambio, quito, vuelvo a irme aquí, ¿no? Al filtro, ¿sí ven? Quito F y pongo M, digo aceptar, y me dice que hay 11. Sí, tengo más deudores del sexo masculino que del sexo femenino, ¿sí? Ojo con esto, ¿no? A veces utilizamos los filtros y ¿cómo saber que está filtrada la tabla? Pues muy sencillo. Aquí tenemos que fijarnos nosotros de este filtro. Aquí debajo aparece un filtro más pequeñito. Eso quiere decir que esta tabla está filtrada por esta columna. Y podemos filtrar por más columnas si nosotros quisiéramos. Ahorita, por ejemplo, está solo sexo masculino. Pero ¿qué tal que yo quiero saber quiénes de sexo masculino me deben más de $2,000, por ejemplo? Masculino ya está aquí, filtrado. Ahora voy a filtrar por el monto de la deuda. Quiero saber quién me debe más de $2,000 del sexo masculino. Como sexo masculino ya está, ahora lo que toca es deuda. ¿Y qué hago? Esto, como es un valor numérico, quito la selección y aquí
fíjense, aquí tenemos una opción que dice filtro de números, esta de aquí, y vamos a seleccionar dentro de filtro de números un valor que diga mayor o igual que, ¿sí? Ejemplo, mayor o igual que. Entonces, como quiero saber del sexo masculino quienes me deben más de $2000, digo mayor o igual que 2000, nada más, digo aceptar. Entonces miren, tengo 6 personas del sexo masculino que me deben más de $2000, ¿sí? Y me muestra también el porcentaje de interés. Si yo quiero, si no, esto también igual le puedo quitar, no pasa nada, ¿no? Entonces miren, fíjense ustedes en los iconos de los filtros. Este está con 2 iconos, es porque está filtrado por esta columna. Este está por 2 iconos, está filtrado por esta columna de aquí. Entonces tengo 2 filtros, por sexo y por deuda. En total me deben $15.287 los hombres. Quiero ver cuánto me deben las mujeres que me deben más de $2000. Solamente cambio, en vez de M le pongo F, digo aceptar. Miren, 14.109 las mujeres, deudas de más de $2000. Y si yo quisiera, digo aquí todos, me deben, cuánto me deben más de 2000, cuántos me deben más de 2000, me aparece todo esto. Porque aquí ya no está con filtro, fíjense, ya no hay filtro de sexo porque puse todos. Solamente está con el filtro de deuda. Y si yo quisiera también cambiar la deuda, digo filtrar por quienes me deben menos de 2000, menor o igual que, y escribo aquí 2000, aceptar. Y fíjense, estas personas me deben menos de $2000. Entonces miren la ventaja de utilizar filtros. Y como dije, podemos filtrar por todas las columnas si nosotros quisiéramos. Eso es indiferente. Por ejemplo, yo quiero saber de todos estos, de sexo masculino y femenino incluido, ¿no? De todos los que me deben menos de $1000, ¿cuántos tienen un plazo de 30 días, por ejemplo? ¿Sí? Quito esto de aquí y digo 30, aceptar, y tengo 2 personas que me deben menos de $2000 y que han tenido un plazo de 30 días. Miren qué útil es esto de los filtros, amigos, dentro de las tablas. Es bastante útil porque nos permite tener nos permite hacer un análisis bastante exacto y completo con información filtrada de acuerdo al criterio que nosotros queramos, ¿no? Entonces, ¿cómo quitamos los filtros? Pues es muy sencillo. Una vez que estamos en datos, vamos a la opción de, estamos en la tabla, ¿no? Nos vamos a la opción de datos y aquí dice filtros, ¿sí ven? Desmarcamos esto y se quitan todos los filtros y la tabla vuelve a la normalidad originalmente, ¿no? Aquí en diseño de tabla podemos quitar la fila de totales y listo. Se han quitado y miren ustedes cómo la tabla ya volvió a la normalidad sin ningún problema. Y si quisiéramos volver a agregar los filtros, pues simplemente nos vamos a datos y aquí en el embudito vamos a darle clic en donde dice filtro, pulsamos ahí, o aquí nos aparece también la tecla rápida, ¿no? El atajo Control Shift L, me dice que, fíjense. ¿Y cómo identificar que estamos con filtro? Pues estas listitas desplegables de aquí son las que nos indican que podemos filtrar. Miren, amigos, qué sencillo, ¿no? Listo. Vamos al punto número 3. Formatos condicionales. Ok. Para formatos condicionales yo tengo aquí otra tabla. ¿Qué son los formatos condicionales? Bueno, formatos condicionales son aquellos formatos que están basados en una condición. Si es que cumple con tal o cual requisito, tome este formato. Eso es lo que significa formatos condicionales. Entonces aquí nosotros podemos especificar en una tabla que tome tal o cual forma, una celda, si es que cumple este formato. Por eso se llama formato condicional, porque está sujeto a una o varias condiciones. En realidad hay muchas condiciones. Vamos a ver un par nada más para no alargarnos tanto en el video, ¿no? Tengo este dato de esta tabla de aquí. Voy a convertirlo en tabla. Selecciono, me voy a insertar, voy a hacerlo de otra manera, ya no lo voy a hacer con esto de aquí, no con formato de tabla. Voy a decir insertar y me voy aquí a donde dice tabla. Ya, tabla, ya se marcó el rango y le digo que tiene encabezados, digo aceptar. Miren, ya se me formó una tabla. Ahora bien, formato condicional. El formato condicional es el que me permite darme un valor o una forma, un formato de acuerdo a una condición. Por ejemplo, estoy aquí en este dato, ¿no es cierto? Voy a darle un formato condicional a todos estos valores de aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Simplemente selecciono todo este rango de valores, fíjense, ¿sí? Y me voy a formato condicional que está aquí arriba en la opción de inicio.
Esto ya lo podemos profundizar luego cuando estemos tocando el curso de Excel intermedio, ¿no? Pero ahorita ya vamos a aprender a utilizarlo de forma básica. Inicio, y en inicio vamos a escoger formato condicional. Y miren ustedes toda la cantidad de opciones que tenemos aquí. Tenemos pues reglas para resaltar. Si queremos resaltar una celda, reglas para valores superiores o menores de, barras de datos, ¿sí? Escalas de color, conjunto de iconos. Podemos crear nuestras propias reglas, en fin. Entonces, por ejemplo, yo quiero poner aquí, ¿sí? Voy a darle un color a estas celdas. Todos aquellos que tengan un valor, por ejemplo, de 70 o mayor a 70, que me salga color verde, porque están aprobados, por ejemplo. Esta es una calificación. Los que tengan un valor menor a 70, pero mayor a 50, que me salga de color anaranjado. Y los que tengan un valor menor a 50, perdón, que me salga color rojo, porque son reprobados, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago aquí? Primerito voy a agregar una columna nueva, una que se llame estado. El estado del alumno. Y aquí voy a poner una función, fíjense, una función sí. Esto ya lo aprendimos en el capítulo anterior, la función sí, cómo funciona. No voy a decir si es que esto, ¿sí?, es mayor o igual que 70, simplemente que me diga, ¿sí?, que me diga aprobado. Caso contrario, voy a preguntar de la misma forma si, ¿qué cosa? Nuevamente, si es que esto es mayor o igual a 50, que me diga que está pendiente, por ejemplo, pendiente de aprobar, ¿no? Y caso contrario, si no se cumple ninguna de las dos, pues simplemente que me diga reprobado. ¿Sí? Nada más. Cierro y cierro. ¿Ya? Miren, aquí me muestra ya cuántos están pendientes, cuántos están aprobados, ¿sí? Aprobado, aprobado, y cuántos han reprobado. Todos los que están menores a 50 reprobados, mayores a 50 pero menores a 70 están pendientes, y los que tienen más de 70 están aprobados. Ahora bien, a este conjunto de valores de aquí le voy a dar un formato condicional. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Simplemente selecciono todo, me voy a formato condicional, y aquí voy a decir reglas para resaltar celdas, y voy a escoger esta que dice texto que contiene, por ejemplo, ¿sí? Texto que contiene, porque va a ser basado en texto. Acuérdense, esta columna es de textos, no es de números. Entonces voy a utilizar el formato de texto que contiene, y me muestra esto de aquí. Y simplemente aquí yo le voy a decir si es que contiene qué cosa. Por ejemplo, aprobado. Miren, mientras voy escribiendo, inclusive, porque estoy diciendo texto que contiene, que contenga A, pues ya me muestra este color de relleno rojo para todos los que tienen la letra A. En este caso, aprobado y reprobado. Aquí hay una A y aquí hay una A. Pero si voy escribiendo, la palabra se va haciendo más específico. AP. En este caso, todos estos, yo puedo dejarle así, inclusive, porque AP, solo la palabra aprobado contiene estas dos letras. Y ya me va a funcionar. Pero si quiero hacerlo más seguro, digo muy bien, aprobado. Todo el que sea aprobado, ¿qué va a pasar? Le voy a dar formato verde, porque está aprobado. Miren, digo aceptar. Listo, ya tengo mi primer rango de valores marcados. El segundo, en la misma selección, digo formato condicional, regla para resaltar, y nuevamente me voy a los textos. Ahora voy al segundo, que dice pendiente. Miren, si pongo la P me agarra todo, pero si digo E, ¿sí? Miren, P, solo pendiente tiene PE aquí, pero no importa, voy a decir pendiente, que me dé el color amarillo, ¿sí? Aceptar, es decir, los que aún no aprueban todavía, pero tampoco han perdido. Y por último, en la misma selección voy a darle otro formato, en el mismo rango de valores, texto que contiene, y voy a decir reprobado. Fíjense, reprobado, que me dé el color de relleno, bueno, este mismo rojo, aceptar. Y miren cómo ya le hemos dado formato condicional a esta tabla. Ahora bien, otro tipo de... Acuérdense que tenemos muchos formatos condicionales. Aquí no, otro tipo, por ejemplo, de formato. Yo quiero saber, voy a hacer aquí una operación, voy a decir porcentaje. Porcentaje. ¿Sí? Y voy a decir que este porcentaje va a ser igual a esto dividido para 100. Esto entre 100. ¿Sí?
Y a todo esto le voy a dar un formato de, voy a seleccionar todo y voy a decir porcentual. ¿Ok? Mire, esto quiere decir que cada alumno tiene este porcentaje. Obviamente va a coincidir porque es un valor de 1 a 100, pues, ¿no? Entonces yo voy a seleccionar todo esto y miren lo que voy a hacer. Voy a darle otro formato condicional, pero con barras de datos de progreso. Si yo solamente selecciono así, miren qué fácil, solamente seleccionando ya me muestra una barra de progreso en cada uno de los alumnos, solo seleccionando, ¿sí? Miren, es decir, voy a seleccionar esto y digo aceptar, y ya, así de simple. Pero ¿qué pasa aquí? Que aquí me va a tomar el valor mayor, o la nota de las que tenga aquí, la mayor como el 100%. Miren, en este caso tiene 98, pero ya está cubierto todo el 100% de color, y esto no está bien, entonces eso hay que corregirlo. ¿Cómo lo corregimos? Selecciono esto nuevamente, me voy a formato condicional y me voy a administrar reglas. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a administrar las reglas que ya tengo creadas. Ahorita tengo creadas 2 reglas, ¿no? Tengo el del estado y tengo del porcentaje. Voy a decir administrar reglas, por ejemplo. Y me va a aparecer esto, ¿sí? Las 3 reglas que ya agregué acá, fíjense, y esta de la barra de datos. Justamente esta es la que voy a corregir. Digo editar regla. Aquí arriba, ¿sí ven? Y me va a aparecer esto. Entonces aquí yo le voy a corregir esto, ¿sí? Simplemente voy a decir que el tipo, ¿sí? Puedo decir que me muestre solo las barras, ¿sí? Que no me muestre el valor del porcentaje, ¿no? Voy a decir yo que el tipo sea un número, ¿sí? Y acá también sea un número. La más larga termine en 1. Porque acuérdense que estos valores de aquí son decimales. ¿Sí? Acuérdense que los dividí para 100, entonces son valores decimales. El 1 equivale al 100%, ¿no es cierto? Y el mínimo sería 0. Digo aceptar, aplicar y aceptar. Entonces miren, el 98, miren, ya no llega hasta ya no llega al 100%, ya nos aparece un poquito más acá, porque el 100% es el total. Si yo pusiera aquí 100, entonces ahí sí me llegó al 100%, ¿sí? Y si yo pusiera aquí 1, ¿sí? Me muestra acá lo mínimo, ¿ya? Entonces fíjense amigos, de esta manera existen otros formatos de iconos, de conjuntos de iconos para alertas. Miren, por ejemplo, si yo quiero seleccionar todo esto y digo formato condicional y pongo conjunto de iconos, ¿sí? Puedo hacer que estos iconos se asignen a cada uno de estos valores de aquí, dependiendo del valor que tengan. Así como hicimos aquí en colores, podemos hacer que se asignen, miren, sin hacer absolutamente nada, solamente pasando por aquí. Miren cómo podemos ir agregando este tipo de formatos. Fíjense, lo que pasa es que luego hay que corregirlo, ¿no? Como por ejemplo en este caso tenemos el dato, fíjense en estos datos de aquí, si yo pongo conjunto de iconos no coincide, ¿no? Con aprobado y reprobado, ¿sí? Pero en fin, esto como dije lo ahondaremos en temas posteriores. Así de fácil amigos podemos darles formatos condicionales a nuestro documento. Listo, siguiente tema, gráficos estadísticos. Vamos a los gráficos estadísticos. Ok, para eso tengo aquí yo otra tablita a la cual también voy a darle formato, insertar tabla. Digo, la tabla tiene encabezados, aceptar. Correcto, voy a cambiar el formato ahí. Y aquí el total de venta, voy a hacer una simple multiplicación, ¿no? Igual al precio por la cantidad vendida, por las ventas. Listo. Tengo los valores totales. ¿Cómo nosotros agregamos gráficos estadísticos? Los gráficos estadísticos, amigos, son datos que nos permiten analizar de forma gráfica la información. Así como hicimos acá filtros y todo lo demás, esto nos permite analizar de forma numérica, visualmente, ¿no? Pero gráficos nos permite analizar de forma justamente gráfica, valga la redundancia, los datos con una representación gráfica y eso se hace mucho más comprensible. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, pues es muy simple, ¿no? En la opción de insertar en el menú, la opción de insertar, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la opción, al área más bien de gráficos, que es esta de aquí. Toda esta área de aquí es la área de gráficos, ¿sí? Y voy a seleccionar un gráfico, el que yo quiera. Miren nada más, ¿sí? Tengo todo este tipo de gráficos disponibles para yo poder ir insertando, ¿ya? Miren. Ahora bien, ¿cómo puedo yo realizar una inserción de gráficos inteligente? ¿Qué quiere decir esto? Que pueda ir analizando de forma correcta y no se me mezclen todos los datos
en un solo gráfico. Estas opciones de acá, ¿sí? Estas opciones de acá son para hacer un análisis general. Por ejemplo, voy a seleccionar artículos, ¿sí? En este caso son los autos, ¿no? Y mientras tengo pulsado la tecla control, voy a seleccionar total de ventas. Entonces quiero ver el total de ventas por cada tipo de artículo. Y voy a seleccionar el gráfico de barras, este de aquí. ¿Ya? Y así de simple, pues ya me muestra un gráfico estadístico, miren, tomando en cuenta esas dos variables. El total de ventas, aquí está en miles de dólares, y aquí está el modelo. ¿Sí? Una vez que insertamos esto, aquí tenemos la opción de filtros, fíjense, filtro del gráfico, y aquí arriba tenemos, aunque se ve de forma bastante clara, tenemos otros tipos. Miren ustedes en donde nos muestra valores numéricos, podemos ir escogiendo el que más nosotros nos guste, el que lo consideremos más claro, ejemplo ese, no sé, que nos muestre con valores, sin valores. Tenemos una gran variedad de gráficos, los cuales podemos adaptarlos a nuestra imagen. Por ejemplo, miren, tengo ahí y listo, ¿no es cierto? Entonces, si yo me voy aquí a filtro, fíjense ustedes, aquí yo puedo seleccionar por series, ¿no? O por categorías. Si yo quiero quitar una o quiero agregar otra, ¿sí? Puedo esto manipularlo desde aquí. Fíjense, ¿sí? Y de esta forma me dirá, si está seleccionado todo, pues me marca todo, ¿no? Venta total, por ejemplo, me dice venta total. Pero ahora miren lo que yo voy a hacer. Voy a seleccionar un gráfico, digo insertar. Ya no voy a seleccionar las dos columnas. Voy a insertar un gráfico, por ejemplo, de este tipo. ¿Sí? Digo el de aquí. Le voy a dar un valor, el de acá, o este de aquí, ¿ya? Y aquí me voy a ir a filtro. Y miren, ya cambió aquí. ¿Sí? Porque el filtro ya me está mostrando otros campos, porque están incluidos todos los campos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero solamente ventas de, aquí me está mostrando categorías y series, ¿no? Quiero, por ejemplo, solo el total de ventas. ¿Sí? Desmarco y me va a mostrar solo el total de ventas. ¿Sí ven? Si yo marco aquí, digo aplicar, fíjense, me está mostrando solo el total de ventas. Si quiero las ventas y el precio, digo aplicar y me muestra las ventas. ¿Sí? Bueno, el precio no me va a mostrar porque está acá, ¿no? Pero digo aplicar y fíjense, me muestra el total de ventas. Ahora aquí yo puedo quitar la selección y quiero solamente, por ejemplo, de SUV. De SUV, digo este de aquí, el de aquí y el de acá. Y quiero el total de ventas. Digo aceptar, aplicar. Me muestra las ventas que ha tenido cada uno de estos. Quiero hacer un comparativo versus, por ejemplo, autos. Selecciono auto y selecciono auto. ¿Sí? Digo aplicar y miren, ya me da un comparativo. No puedo cambiar, incluso si es que yo quisiera el gráfico aquí, dice estilo de gráfico, fíjense, o si no en la opción más, voy a hacerle un poquito más pequeño, aquí en la opción más podemos inclusive cambiar los ejes, las etiquetas, podemos, donde dice total ventas, el título del gráfico, miren, nosotros podemos poner en la parte superior, centrado, ¿sí? O donde nosotros queramos, líneas de tendencia, podemos mostrar las líneas de tendencia, exponencial, lineal, si es que quisiéramos. Las leyendas, se nos quitan las leyendas, miren, total en ventas, o podemos agregar las líneas de cuadrícula, son aquellas líneas que nos muestra las guías, ¿no? Para saber por dónde están más o menos. Barras de error, si quisiéramos, esto es ya más un dato estadístico. Tabla de datos, podríamos mostrar aquí los datos también, que nos muestra aquí debajo como tablas de datos, ¿no? Etiquetas de datos y todo lo demás. El formato aquí lo podemos cambiar. Si damos clic en este diseño, en este pincelcito de aquí, ¿sí? En este pincel, pues lo que vamos a hacer es conseguir modificar nuestro gráfico a algún otro estilo. Miren amigos, qué sencillo. Vamos a hacer uno solamente, por ejemplo, de artículos, ¿sí? Pulso la tecla control y voy a poner ventas, en cantidad de ventas, nada más. Y voy a hacer un gráfico, insertar un gráfico, por ejemplo, de pastel. ¿Ya? Miren, que es un dato también bastante utilizado. Gráfico de pastel, de esta manera, y podemos darle un formato ya con valores si quisiéramos, miren, escogiendo, ¿no?
el dato que más se apegue a los requerimientos que nosotros tenemos. Miren nada más. Y de la misma forma, pues podemos modificar el estilo del gráfico, podemos hacerlo, fíjense, de esta manera bastante elegante, podemos aplicar filtros, si quisiéramos, por ejemplo, quiero solamente, miren, como me va mostrando cada uno de los gráficos, quiero solamente, no sé, solo de los autos, ¿no? Le quito el Rush, Fortuner y el RAV. Le quito el RAV y dejo solamente el Yaris y el Corolla, ¿sí? Digo aplicar y me muestra un comparativo entre los dos. Solo Yaris y Corolla. Y así por el estilo es cuestión de jugar, amigos, ir jugando con los datos, con los valores, y ustedes podrán ver que pueden ir creando gráficos de todo tipo. De todo tipo, es cuestión nada más de, es bastante intuitivo Excel en esto, solamente con ir viendo nos podemos ir dando cuenta cómo funciona, ¿no? Y de esta manera, pues amigos, se puede hacer gráficos de todo tipo. Y por último, ya para terminar, vamos con el ordenamiento de datos. Y para eso voy a utilizar la tabla de acá, ¿sí? Vamos a utilizar la tabla de acá, la primera que hicimos, aplicamos la tabla. El ordenamiento de datos es algo bastante sencillo, ¿no? Existen algunas formas de ordenar datos, ya vamos a ver. Lo podemos hacer desde el menú o lo podemos hacer desde una función, ¿sí? Con una función. Déjenme solamente darle, ajustar texto a esto y ponerle centrado para y bajarle la letra un poco, ¿no? Ya. Entonces, decía que podemos hacerlo de una forma muy sencilla. Ordenamiento de datos, siempre que vamos a hablar de datos, aquí tenemos la opción de datos. Cuando queramos hacer algo con nuestros datos, opción datos, ¿sí? Y aquí queremos, por ejemplo, yo tengo esta tabla que no tiene ningún orden específico, ¿no? Están datos aleatorios, digamos. Voy a ordenar, me voy a datos y aquí tenemos la opción de ordenar, ¿sí? Al decir ordenar, automáticamente me marca toda la tabla y más aún si está con formato de tabla, ¿no? Excel me marca toda la tabla y aquí me dice los criterios, fíjense, ordenar por, puedo yo marcar por cualquiera de estas columnas que yo quisiera ordenar. Quiero ordenar por apellido, por ejemplo. Digo apellido, aquí dice valores de la celda, color de celda, iconos, el valor que contiene, que en este caso es el apellido, y aquí el orden, ascendente o descendente. O si yo quisiera un personalizado, digo de la A a la Z, ¿sí? Es decir, de forma ascendente. Y van a ver cómo se ordena toda la tabla. Digo aceptar y miren, ya se ordenó desde la C, D, G, L, todos los datos. Y ojo, hemos ordenado por esta columna, pero cuidado, no es que se ordena solo esta columna. Obviamente se ordena todo, pues no, todo lo que pertenece a esta columna, el nombre y los datos de acá. Si yo quisiera ordenar de la misma forma, digo ordenar, pero no quiero por apellido, quiero por nombre. Aceptar y miren, desde la A, C, E se ordenó por nombre. Si quiero ordenar por deuda, igual, ordenar, digo por deuda. Y aquí ya me dice, miren, ya cambia, ya no me dice de la A a la Z, me dice mayor a menor, menor a mayor. ¿Por qué? Porque es un dato numérico. Desde luego que sí, digo aceptar y fíjense, ya está ordenado desde de la deuda. ¿Cómo sabemos por qué columna está ordenada? Pues por esto de aquí. ¿Sí? Miren ustedes, esta flechita de aquí que está dentro del filtro es el que nos indica que está ordenado por esta columna de forma ascendente, porque está una flecha hacia arriba. Si yo cambio el orden, digo ordenar por, o por la misma, pero pongo de mayor a menor en forma descendente, miren cómo cambió el dato y miren cómo cambió la flechita hacia abajo. Significa que está ordenado por esta columna de forma descendente. Esa es una forma de ordenar los datos, amigos, con el menú. Pero existe otra forma que podemos ordenar y es por medio de una función. Acá voy a poner el orden. Ahora sí, ¿sí? Ordenar por, la matriz sería en este caso esta de aquí. Digo punto y coma. Fíjense, me dice deudas, porque acuérdense que mi tabla se llamaba deudas, ¿no? Al inicio le puse yo deudas. Luego me dice qué matriz quiero ordenar por deuda, selecciono la columna deudas y de forma ascendente, doy doble clic y pulso enter. Entonces miren, ya me creó una nueva tabla. Esa es la diferencia de ordenar por la opción del menú de aquí arriba y ordenarlo por medio de la función. La función me permite crear una nueva tabla con los datos ordenados de esta manera. ¿Sí? Entonces ahorita yo tengo una nueva tabla, fíjense, con los datos ordenados. Es decir, no he ordenado esta, sino que aquí
yo ordené los datos. Si quiero, por ejemplo, en orden descendente, digo, voy a poner el 2 descendente y me ha hecho el orden descendente, ¿sí? Desde mayor hasta menor. Igual lo puedo ordenar, por ejemplo, por apellidos, ¿sí? Voy a poner aquí el valor nuevamente ascendente y aquí en lugar de deudas le voy a ordenar por, me borro este segundo campo y digo ordenar por apellido, selecciono apellido, ¿sí? Pulso enter y me ha ordenado por apellido, pero me crea una nueva tabla, ¿sí? Entonces eso va a depender ya de cuál sea el uso que queramos darle. Si queremos una misma tabla a ordenar, utilizamos el ordenamiento de aquí. Caso contrario, pues podemos utilizar el ordenamiento con función y eso hará que nos cree una nueva tabla con los datos ordenados. Y listo, amigos. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse al canal, no olviden activar la campanita. Esta es ya la penúltima clase, el penúltimo capítulo. La próxima semana, el próximo viernes, estaremos ya con el capítulo final de este curso. Recuerden, si es que no han visto los capítulos anteriores, revisen por favor la lista de reproducción en donde está todo el temario completo y desde el primer capítulo. Muchas gracias, amigos, por su atención como siempre, ya saben, y nos vemos hasta una próxima.